Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de Radio Callacoa, Radio Horizonte, Mi Amiga TV, como canal matriz, redes sociales, le envío un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Hoy la Iglesia está celebrando el Domingo de las Misiones. Y quiero dividir hoy mi meditación en dos momentos. Un primer momento, el día de la misión, el Domingo del Domo, y un segundo momento a la luz de la palabra de Dios. Hoy la Iglesia quiere tomar conciencia de la misión en el mundo. Todos los papas siempre escriben un documento dirigido a la Iglesia y al mundo entero sobre la misión. El Papa en el documento nos habla de la cercanía y de la preocupación que uno tiene que tener para ayudar a los misioneros y a las misioneras que andan por el mundo entero. Lo primero que la Iglesia plantea en la historia es la conciencia de la misión, que no es un invento de la Iglesia, sino desde Jesucristo, que dijo: vayan por todo el mundo y proclamen que el reino de Dios está cerca. Un reino de justicia, un reino de paz. Por eso, en el día de hoy, nacen muchas congregaciones, laicos y laicas, que quieren dedicarse a caminar por el mundo siendo misionero, para llevar la buena noticia a aquellos lugares remotos, lugares incómodos de llegar. Y ahí está la semilla de Dios en esos lugares. No podemos perder la conciencia de la misión de la Iglesia, porque si perdemos la conciencia de la misión de la Iglesia en el aspecto de la evangelización, estamos perdiendo un mandato bíblico de Jesucristo, de ir y proclamar el Evangelio. Por eso la Iglesia le da una gran importancia a esta celebración. No por el hecho sencillamente económico, que uno pide que sean generosos con la misión en el mundo, sino que la Iglesia siempre debe tener una conciencia misionera. ¿Por qué? Porque a veces uno de la pobreza tiene que dar a otra iglesia que son más pobres que esta. Enviarle algún misionero
para que comparta la fe, para que comparta el Evangelio. Y así hay también muchos jóvenes, muchachos y muchachas que tienen ese espíritu misionero de ir a proclamar el reino de Dios a otros lugares. Uno tiene que darle conciencia misionera. Lo segundo, tenemos que orar por todos los misioneros y las misioneras del mundo entero, para que el Señor lo vaya fortaleciendo y animando en la fe. Hoy es un día también de oración por las misiones en el mundo. Es algo intrínseco de la iglesia. Es un mandato de la iglesia de proclamar el reino de Dios a todos los lugares. Cuando uno recibe cálculo matemático y le dan estadística que todavía el Evangelio de Dios en muchos lugares no han llegado, uno dice, tenemos que orar, pero no quedarnos solamente en oración, sino tomar la conciencia de la misión. Y en la medida que uno toma conciencia de ser misionero, va asumiendo compromiso en la iglesia. Por eso la misión no es solamente para los sacerdotes, para las religiosas y religiosos, sino laicos y laicas que quieren entregar su vida por el Evangelio en otras tierras, en otros lugares. Y por eso tenemos que fortalecer la oración y la conciencia misionera. El tercer elemento, que este día también la iglesia realiza una colecta para las misiones en el mundo. Esa colecta va dirigida directamente a un departamento en Roma, en el Vaticano, y ellos se las reparten a todas las misiones en el mundo. Y por eso, conciencia, oración, colaboración, es un signo bueno que nosotros tenemos que tener en este día. Y no solamente en esta jornada durante el mes de octubre, que hoy concluye, sino que todo el tiempo la iglesia debe ser misionera, abrirse a otras tierras de misiones. Quise en esta meditación darle una gran importancia a este tema, porque uno como obispo debe preocuparse no solamente de la misión en la diócesis, sino tener sensibilidad en otras tierras, en otros lugares, que no hay un catequista, que no hay un sacerdote, que no hay una religiosa para sembrar la semilla de Dios en esos corazones. Por eso, ser misionero, vivir la misión, es un asunto de conciencia, de fe, de abrir camino en medio de piedra peligrosa y en medio de la dificultad del camino, llegar a tantas personas que necesitan aliento y esperanza. Por eso, una toma de conciencia para la misión es abrir también nuestro corazón colaborando en oración, en sacrificio y en ayuda económica. Por eso en un momento se le va a señalar dicha colecta. El segundo momento
es sobre la palabra de Dios. Hemos escuchado el libro de Jeremías, la carta a los hebreos y el evangelio de Marcos. Jesucristo, en el evangelio de Marcos, observamos que está consolando a un ciego, Bartimeo. ¿Y qué dice hoy el libro de Jeremías? Siglo anterior de lo que hace Jesús. También nos habla de eso, que el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel, al pequeño grupo de Israel. Salvó a los ciegos, a los cojos, le brindó palabra de esperanza, dice hoy el profeta Jeremías. Y dice que entre ellos habrá ciegos, cojos, lo mismo preñada que parida, y volverán una enorme multitud. Ya el profeta Jeremías comienza a anunciar esa funcionalidad mesiánica, que Jesucristo en el futuro lo va a realizar, que los ciegos puedan ver, los cojos caminar, los paralíticos levantarse. Que el profeta Jeremías ya está determinando el futuro de esa misión liberadora de Jesucristo en el mundo. Y por eso Él vendrá de todas las naciones, de todos los pueblos, a recibir esa sanación que viene de Dios. Por eso el Papa Francisco, en una ocasión, ha hecho un concepto de tantos que hay sobre la iglesia, que la iglesia es un hospital que acoge a los enfermos, pero no simplemente algo mecanicista de acoger y tenerlo en un lugar reservado, sino brindarle ese calor humano, esa dulzura y esa comprensión y esa escucha a los que necesitan el consuelo y la esperanza de Dios. Y lo vamos a entender en el evangelio de hoy de Marcos. Al salir Jesús de Jericó, iban de camino a Jerusalén, y bastante gente andaban detrás de él. Esto es un indicador que Jesucristo tiene muchos seguidores. Y generalmente, donde pasan muchas personas, hay muchos mendigos. ¿Por qué? Porque están pidiendo por el camino para que le ayuden. Había un mendigo, y además de ser mendigo, era ciego, Bartimeo, hijo de Timeo. Parece que era un hombre muy reconocido, porque cuando el evangelista le da el apodo hijo de Timeo, es porque era un hombre reconocido en la comunidad. Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, porque tenía necesidad. Con sus limitaciones de la ceguera, no podía trabajar. Y dice hoy la palabra de Dios, al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar. El evangelista Marcos
es muy descriptivo. Fíjense bien cómo habla del mendigo Bartimeo, hijo de Timeo, y habla de Jesús el Nazareno. Él va detallando muy bien la personalidad. Y este hombre comenzó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Aquí este concepto, hijo de David, es un concepto bíblico, que Jesucristo viene de la estirpe, de la familia, de la monarquía de David. Es decir, que era el Mesías, el elegido de Dios. Y este ciego le sale del corazón un grito profundo: ten compasión de mí. También puede ser la realidad de cada uno de nosotros. Bartimeo era ciego, pero también nosotros, quizás físicamente, no tenemos la ceguera, pero tenemos otras necesidades espirituales que necesitamos la ayuda de Dios. Ahí la descubre cada uno de ustedes. Y es el momento que desde nuestro corazón uno gritar como este ciego: ten compasión de mí. Ten compasión de este ser humano que necesita de Dios, que necesita el perdón, que necesita la sanación, el perdón, la comprensión. Cualquier situación de la vida, uno le pide al Señor y el Señor siempre lo escucha. Y fíjense bien el gesto. En medio de esa gran multitud de gente, iba de camino, Jesús se paró y dijo: llámanlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. En este ciego le llegó una palabra de esperanza, de consuelo. Jesucristo se fijó en él, lo miró con cariño, con amor. Por eso, frente al débil, al pobre, a la mentalidad que había en aquel tiempo, la aceptación de la mujer, a los cojos, a los débiles, siempre encontraban en Jesucristo un defensor. Por eso, frente a cualquier tipo de explotación del ser humano, frente a cualquier tipo de violencia contra un niño, una mujer, un adolescente, uno debe tener preocupación, porque violencia es violencia tanto física, tanto psicológica, tanto sexual, es violencia. Y la violencia no tiene apellido, es maltrato. Y por eso uno tiene que tener compasión frente a aquellos que necesitan palabra de consuelo y de esperanza. Y esa misma frase, ánimo, levántate, que te llaman, también hoy a ti te dice hoy Jesucristo, que está sentado ahí. Él te llama, acógelo con fe,
abre el corazón, que Dios es capaz de sanar. Fue capaz de decirle a un paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Hoy le dice a ese ciego: puede ver. También nosotros estamos en esa situación. Y fíjense los detalles del Evangelio. Soltó el manto, soltó la seguridad. Quizá tenía frío, el polvo le estaba molestando, se cubría la cara con el manto. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Si fueron 3 verbos: soltó, saltó y se acercó. ¿Para qué? Para que Jesús le impusiera las manos. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego contestó: Rabí, que recubre la vista, que me devuelva la vista. Y Jesús le dice: anda, tu fe te ha salvado. En medio de la oración: ten compasión de mí, Jesucristo descubre en este hombre no solamente la ceguera, sino el gran sentido profundo de la fe. Y la fe ha salvado a este hombre. Y al momento recubrió la vista y lo seguía por el camino. Sí, que fue seguidor del Maestro. ¿Qué le puedo decir a ustedes en este domingo? Lo primero, que confíen siempre en el Señor, que pongan su confianza en Jesucristo. Lo segundo, traten de pedirle mucha fe por su familia, que a veces está ciega, está limitada y no ve más allá. A veces nuestra propia vida, aunque uno vea, pero está ciego espiritualmente, está ciego de Dios, no quiere ver a Dios en los acontecimientos de la vida. Y por eso hoy es el momento de pedirle al Señor: quiero recuperar la vista, quiero ver al ser humano, abrazarlo, comprenderlo, verlo para decirle que le amo, que le quiero. Esa vinculación que dijo el Maestro: que venga el ciego, que se acerque a mí. Así también nos dice el Maestro en este día. Vamos a pedirle a Dios y a la Santísima Virgen de la Altagracia que nos dé esa capacidad de ver en el hermano cariño, amor, comprensión y sentido solidario. Que así sea. Amén.